Señores, saludos, muy buenos días a todos. Es un placer inmenso para mí, Alberto Quesada, compartir con ustedes una entrega más de este podcast de inteligencia periodística que es exclusivamente hoy para nosotros analizar lo que son los aspectos económicos de la República Dominicana. Hoy nosotros tenemos una invitada súper especial que nos dará una mirada de lo que es la economía aquí en la República Dominicana, de cuáles son sus perspectivas y cómo probablemente venga el año 2025. Nicolás, saludo, ¿cómo te sientes? Buenas, saludo, Quesada, saludo a los amigos que nos siguen en las diferentes plataformas digitales de podcast. Inteligencia periodística. Tenemos una invitada que está de moda, que está muy activa en los medios de comunicación y las redes, porque estamos viviendo en un momento donde el tema económico es fundamental para el país, por la reforma, por la inflación, por diferentes aspectos. Entonces vamos a compartir con ella este día para llevarle a los amigos que nos siguen informaciones precisas, pero además entendibles, porque a veces los economistas sufren de hablar en términos muy técnicos, la gente común no entiende, pero nuestra invitada de hoy ya ha sabido desglosar la economía en términos populares, entonces la gente le entiende perfectamente cuando ella analiza la situación. Así es. Señor director, nosotros tenemos lista una breve reseña de lo que es nuestra invitada de hoy para que así los seguidores nuestros sepan de quién estamos hablando. Vamos, por favor, a pasar a ver esa pequeña reseña que hemos preparado. Mercedes Carrasco es economista egresada de la Universidad Nacional Pedro Enríquez Ureña, con una maestría en Administración de Empresas en la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra, donde también ha impartido docencia de cuentas nacionales, economía dominicana y presupuesto orientado a resultados. Con amplia experiencia en la formulación y ejecución de políticas públicas, fue asesora de la Dirección General de Presupuesto durante el periodo 2014-2020, liderando el eje de transparencia presupuestaria y participación pública, participando en la reforma del sistema presupuestario dominicano. Anteriormente ocupó la misma posición en la Superintendencia de Bancos, en la Dirección General de Aduanas y en el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo, en este último en 2 ocasiones. En la Dirección General de Aduanas se destaca el trabajo realizado en la racionalización de las exenciones y la reducción de la evasión fiscal. También ha trabajado en el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, como asesora en políticas públicas, acompañando al gobierno dominicano en el diseño e implementación de una nueva política social, con el diseño de instrumentos para la focalización y la implementación del primer programa de transparencia acondicionada. Fue directora de Cuentas Nacionales y Estadísticas Económicas del Banco Central de la República Dominicana, coordinación de los trabajos de la primera matriz Insumo-Producto, participando en estudios pioneros de la región, Cuentas Satélite de Turismo, Cuentas Nacionales de Salud y Matriz de Contabilidad Social. También trabajó en el fortalecimiento y explotación las encuestas de fuerza de trabajo, de ingresos y gastos de familia. Ha participado en proyectos de investigación con organismos internacionales sobre temas de competitividad, comercio exterior, política fiscal, educación, transparencia presupuestaria, inclusión financiera, mercado laboral, pobreza y equidad. Señora, ahí estuvimos observando, mirando lo que es el background, ¿no? Lo que es la formación y la experiencia de nuestra invitada de hoy. Nosotros esperamos que en el transcurso del desarrollo de la entrega de este contenido, ustedes vayan también haciendo sus preguntas a través de las redes sociales que nosotros habilitamos para que ustedes interactuaran con nosotros. La economía siempre es una de las disciplinas, ¿no?, de las áreas fundamentales para que las sociedades tengan la posibilidad de obtener recursos para viabilizar políticas públicas y así impactar en el desarrollo de sus naciones. Y como ella marcha, marcharán las demás actividades, o sea, las otras áreas de salud, la agricultura, etcétera. Entonces, nosotros aquí, en esta plataforma, priorizamos esta área porque entendemos que es fundamental, tanto para los pueblos como para el ser humano. Y vamos a empezar hablando de reforma fiscal. Hemos tenido el conocimiento de un revés que ha sufrido el gobierno dominicano a partir de que la clase media, la clase baja y la clase alta le han dicho que no a la reforma. Eso le plantea al gobierno dominicano reformular lo que está. ¿Qué hacer? ¿Qué podría hacer el gobierno a partir de esta experiencia?
Sí, muchísimas gracias, señor Quesada, muchísimas gracias, señor Mateo, por la invitación a su podcast, que ya, aunque nuevo, pero ya hay todo un público que lo sigue, y gracias por permitirme llegar a ese público. ¿Cómo no? Realmente siempre es bueno saber por qué llegamos a esta situación de requerir una reforma fiscal y de carácter urgente. Entonces, cuando uno ausculta las cifras de las finanzas públicas, se da cuenta que la razón por la que llegamos a requerir esta reforma, y de manera apresurada, que se llevó al Congreso sin concertación, fue que primeramente los ingresos del gobierno se han mantenido estáticos como proporción del PIB. Tanto la DGI como la DGA no han sido capaces de aumentar las recaudaciones como proporción del PIB, y han requerido usar instrumentos de ingresos no recurrentes, que yo le he llamado los esteroides, que son y los cito, cuáles son esos instrumentos o esos acuerdos. Primeramente, en el 2021, el acuerdo con la Barrigol, que adelantó unos recursos y que el país no conoce en qué consistía ese acuerdo, un tema de transparencia, más bien un tema de opacidad. Están los adelantos que le dio el sector financiero en la pandemia. Están las 2 amnistías fiscales, que es un pésimo mensaje para el contribuyente. Si después me van a condonar la deuda, pues no pago. Y está el último acuerdo, que también opaco, el de Aerodón, que no sabemos todavía en qué obras específicas se han ejecutado, y ya vamos a final del año y ahí hay un 80% de ejecución. Entonces, creo que hay una sola obra que ha comenzado, que es el paso de nivel o elevado que van a hacer en la Isabel Aguiar con 27. Es la única obra que ha comenzado de una 24 obras que anunció el presidente. Que eran obras todas de una importancia capital para cada una de las áreas. Recuerda que estaba el puente paralelo al de las hermanas Mirabal en Villamella. Sí. Ajá. Estaba también el puente paralelo al puente flotante de aquí de Lozama. También para La Caleta o Cachica había toda una obra de infraestructura. Entonces, esas obras, ya el año está terminando y físicamente, como tú dices, solamente se ve esa comenzando. Entonces, eso es un tema, Entonces, siguiendo con el enfoque de los ingresos y el uso de los esteroides, ¿o querías decir algo, Mateo? No, sí, adelante. Sí, entonces tenemos unos ingresos que apenas crecieron 1.5, influenciados por estos acuerdos, y unos gastos que sí se aumentan de forma exponencial, sobre todo el gasto corriente, que pasa de 16 a 20 puntos del PIB, 4 puntos porcentuales, casi un punto cada año aumentó. Entonces, cuando mira la composición de ese gasto, que ahí es la preocupación mayor surge, porque vemos una pendiente inclinada del gasto corriente que crece a un ritmo significativo, mientras que vemos una curva plana del gasto de capital que permanece constante e incluso cae como proporción del PIB. Entonces, para una economía, eso es una combinación, podríamos decir, perversa para lo que es el crecimiento económico sostenido. Entonces, cuando uno quiere saber qué fue lo que creció en el gasto corriente, la preocupación es mayor, porque el gasto corriente se concentra el aumento en 3 partidas: remuneraciones de asalariado, la nómina en términos llanos, las transferencias corrientes a las EDES, ¿verdad?, el subsidio eléctrico, y los intereses de la deuda. Y ahora en el 2025, y me adelanto, aflora una partida en el ranking que son las pensiones y jubilaciones. Fue tanta la que se concedieron en el 2024 que ya aparecen ya en el ranking de las primeras 4 partidas que más aumentan. Siguiendo en el 2024 con respecto al 2019, ¿verdad?, ese crecimiento, en la nómina tenemos una combinación de 2 factores. Hay un aumento de personal nuevo, personal que entra, casi 100,000 personas nuevas entran, y hay una combinación de mayores remuneraciones con un salario promedio mayor. Los que entraron en la pirámide arriba, a la cúspide. Presionaron hacia arriba la nómina, y la nómina crece en un 130,000 millones, 19 al 24. Entonces, hay una primera reflexión cuando se planteaba que la reforma iba a ser... Mercedes, incidental, pero si la nómina ha subido 130,000 millones,
lo que planteaba recaudar la reforma, ajá, no daba para cubrir el aumento de la nómina. O al revés, yo planteaba, tu enfoque es perfectamente viable, pero la otra parte es, ¿por qué no volvemos hacia atrás y nos colocamos en la nómina del 2019 y no hacemos reforma? Ese era mi planteamiento. Volvamos hacia atrás y con esos 122 mil millones que tú vas a tocar todas las figuras impositivas y vas a tocar a la clase media, a los vulnerables, al sector productivo, nos quedamos con una sola acción, que era volver a la nómina del 2019 y nos ahorramos la reforma, los 122 mil millones. Te daba más incluso que la reforma. Pero ellos dicen como que no es tan fácil eso, dicen la gente del gobierno. ¿De volver hacia atrás? Sí. Eso es una decisión política, una voluntad. Y voy un poco más. Esos 100 mil empleados, son 100 mil en promedio, 97 mil, 100 mil redondeados, ¿verdad? Generaron en su curva de aprendizaje lenta, para decir de una forma técnica elegante, generaron un deterioro de los servicios públicos. Donde quiera que hubo nuevo personal, deterioró el servicio, y lo vemos con el 911, lo vemos con pasaporte, lo vemos con el metro. Entonces yo digo, pues si volvamos hacia atrás, los servicios vuelven a ser de calidad, o por lo menos en unas mejores condiciones, y nos ahorramos el impacto en las finanzas públicas. Pero podría ser peor, Mercedes, porque podría ser que cancelen a los empleados viejos que saben el trabajo y dejen a los nuevos que no saben hacerlo. Y bueno, podría empeorar inclusive. Esa parte ya es una decisión que habría que hacer en términos gerenciales, pero en términos macro, mi lectura sobre el tema de la nómina es esa: deteriorar los servicios y crear una presión en las finanzas públicas. Sigo. El segundo punto importante, o la segunda partida importante que se observa, es el hoyo eléctrico. Es el talón de Aquiles de esta gestión, donde sabemos que las transferencias pasaron de 20 y tantos mil millones a 90 mil millones. Se multiplican por 4 en 4 años. 92 mil exactamente para este mes, para este año tienen previsto. Exacto, que yo según lo que veo la proyección, podría llegar a 112 mil millones. Realmente hasta ahora en el reformulado se plantea eso, pero sabemos que se incrementa más, porque cada año lo que se presupuesta queda por debajo de lo que se ejecuta. O sea, así es. Entonces, en las transferencias corrientes, que para mí es, si no se arregla, entonces hago una reflexión sobre cada partida con respecto a la reforma. O sea, primeramente, ya yo tengo ahí un porcentaje importante de la reforma si yo lograra reducir las pérdidas. Entonces, si yo tenía a principio de la gestión del 2020 unas pérdidas en transmisión y distribución y energía no facturada, no cobrada, de un 43%, y yo le encontré un 30%, yo la aumenté en 4 años en 13 puntos porcentuales. Entonces yo digo, aquí hay una negación de lo que yo me comprometí como gobierno, como cuando se firmó el pacto eléctrico. Nos comprometimos a disminuir las pérdidas 1.5 cada año. Entonces como que se interpretó lo contrario, vamos a aumentarla. Vamos a aumentarla en esa misma magnitud por -1 y la aumentamos en 1.5. Entonces, siento que la decisión del punto de vista gerencial, porque aquí hay una falta de voluntad política y falta de gerencia. Son las dos cosas. Que es una mezcla explosiva. Totalmente, sí, una mezcla explosiva. Entonces, ritmo económico. Tenemos un servicio público que es vital, que es transversal a toda la economía. En todas las actividades económicas demanda la energía eléctrica. Un servicio ahora que se interrumpe, es más costoso. A todos nos aumentó la tarifa eléctrica, desde un 25 hasta un 30, hasta un 40%. Entonces tenemos una combinación donde se suponía que esos ingresos adicionales por la tarifa le iba a permitir hacer las inversiones de capital para el tema de las pérdidas se disminuyera, ¿verdad? Comprar los contadores inteligentes, todo el tema de las subestaciones que están sobrecargadas, nada de eso se hizo, ninguna de esa inversión de capital se hizo. Entonces ahora quedamos 8 años atrás. O sea, lo que duró el presidente Danilo Medina para bajarla de 40 y tanto a 30, en 4 años lo revertimos y ahora tenemos que, si es que se apunta en esa dirección. Entonces, esto es un segundo punto que quería destacar. El otro tema son los intereses de la deuda. Los intereses de la deuda que se duplican en 4 años. Y esa duplicación tiene su explicación. Es un endeudamiento masivo, que vamos a verlo más adelante, en cuanto ha crecido la deuda pública. Y esa deuda pública, cuando uno trata de asignar
o de identificar en una matriz de fuente y uso de financiamiento en cuáles fueron las obras que financiaron o qué tipo de gasto financió, nos encontramos con la siguiente situación, que es sui generis también. Nunca había ocurrido. Aquí hay muchos sui generis, o muchos, podríamos decir, primera vez. Sí. Primera vez para, como si fuera... Y como nunca antes la historia. Como nunca antes, pero lamentablemente esa primera vez y eso nunca antes no son buen ejemplo. Eso lo preocupante de esto. Entonces, en cuanto a ese endeudamiento masivo, que estamos hablando de que el país tomó deuda por 26,000 millones en 4 años. Cuando, si tú haces la comparación, para que tengamos ideas de magnitudes, desde el 70 que se dispone de estadística en el Banco Central de la deuda pública, hasta el 2012, en esos 42 años, el país se había endeudado en 24,000 millones. Y en 4 años nos endeudamos 2,000 millones más, 26,000 millones. Entonces uno dice, pero con esos 24,000 millones, todos los gobiernos que pasaron, desde Balaguer, Jorge Blanco, Hipólito, todos, y el presidente Fernández, dejaron obras de infraestructura que uno puede ver, tangible. Pero uno dice aquí, ¿cuáles obras yo puedo justificar con esos 24,000 millones? Entonces, el teleférico de Santiago, que no lo usa nadie. Ajá, exacto. Es la única obra que ellos en 4 años pudieron hacer. Habrán otras obras quizás menores, no quizás que sean de ese nivel de jerarquía, pero lo que uno mira, y ahí voy al tema de la matriz de fuente y uso de fondo, es que una proporción importante se ha usado para financiar gasto corriente, lo cual es pésimo en una decisión de finanzas públicas. ¿Por qué? Claro, cuando tú te endeudas para financiar la nómina, para pasarle a las EDES el subsidio eléctrico, no hay retorno. No hay retorno. Se supone que tiene que estar atado a una inversión de capital que tenga luego su retorno, su rentabilidad en términos sociales o en términos de infraestructura física. Entonces, no. La mayor proporción se fue a gasto corriente, una proporción menor a gasto de capital, y un tercer punto que es preocupante, se destinó a guardarse o a depositarse en el Banco de Reservas y en el Banco Central. Entonces uno dice, esto no tiene lógica en términos de tesorería. Yo me endeudo para guardarlo, el dinero. Y ese dinero guardado, ¿qué por ciento le genera al Estado, al gobierno dominicano, con relación a lo que él paga por cogerlo prestado? Esa es una pregunta de examen que no tenemos respuesta, porque esa información se maneja ya en el ámbito del secreto financiero y no sabemos lo que está pasando allá adentro con esos recursos, ni cuál es el uso que se le está dando. Entonces, eso queda totalmente en una incógnita, que al principio los economistas decíamos, bueno, fue que cuando comenzó la pandemia, cuando se inició la gestión, se sobreendeudaron porque no calcularon o estimaron correctamente porque estaban iniciando una gestión. Pero no, la sobreestimación continuó, y esos recursos ya es una dinámica que se da. Se endeuda para pasarlo y depositarlo, tanto en el Banco de Reservas como con el Banco Central para aumentar las reservas internacionales. Eso explica que la reserva pasara de forma mágica de 8,000 a 14,000 millones sin haber producido $1. En parte, no se lo puedo adjudicar a todo, pero tiene una gran explicación. Y otra parte que está en el Banco de Reserva, que no sabemos cuál es podemos decir, el balance a la fecha, ni cuáles han sido los movimientos y los usos de esos recursos. Ahí vi que dice Andy que hay como 360,000 millones escondidos en el Banco de Reserva. En un momento donde teníamos acceso, porque ya no hay acceso, la información llegó a un pico en agosto de 2023, 360,000 millones. Después comenzó a bajar y la quedó como en 200 y pico millones, 220,000 millones a diciembre de 2023, pero 2024 no tenemos estadística. Entonces sigo. Sí, pero una preguntita. Si verificamos, vemos y se cacarea cotidianamente en los diferentes medios de comunicación de que hay un endeudamiento exorbitante, ¿cómo los agentes económicos responden con tanta facilidad ante cualquier solicitud de préstamo del Estado Dominicano, del gobierno de turno? Voy a la forma como nos estamos endeudando, que eso es también muy delicado. O sea, la forma, no solamente el quantum, el nivel de endeudamiento, que ya vimos las comparaciones, ¿verdad? En 4 años, lo que yo duré 42 años.
¿Con quién te has endeudado y con qué instrumento? Eso es otro tema importante. Se ha hecho un uso intensivo de los bonos soberanos. El 78% de la deuda descansa en bonos soberanos. Endeudarse con bonos soberanos significa, primeramente, no hay doliente. Tú puedes hacer con eso lo que tú quieres y por eso que se ha hecho lo que se quiere. O sea, no hay ninguna restricción del que presta. Ahí tiene el dinero, usted resuelve. Se puede hacer fiesta con el dinero. Como en efecto ha ocurrido, ¿verdad? Entonces yo tengo que destino esos bonos soberanos, lo puedo destinar a gasto corriente, y el bonista, el inversionista, con tú cumplirle con sus intereses, eso sí, tú no puedes fallar. Con los intereses en el calendario de pago, ahí no hay problema en que tú lo uses. Entonces, por eso se dice que cuando tú, como país, te endeudas con bonos soberanos, tiene 3 características negativas. 1, a tasa de interés más alta. Si tú te hubieses endeudado con Banco Mundial o BID, primeramente tiene con recursos comprometidos para obras de infraestructura. 2, te dan seguimiento. 3, te dan tasa de interés más baja. Y 4, te dan periodo de gracia. El bonista no hay periodo de gracia, ¿eh? Te compro el bono y al otro mes tú me entregas los intereses. O sea, porque los bonistas, para los amigos que nos escuchan, son como los ingleses aquí. Como lo del módico 20. Y no tienen ni es su cuarto y en el tiempo preciso. ¿Y qué consecuencias eso le tendría al Estado Dominicano en caso de no cumplir con ese tipo de compromisos? Justamente, voy ahora entonces a derivar por qué. Para que la gente sepa y genere conciencia, ¿no? El ¿no? nerviosismo de los mercados. ¿Y por qué todavía sigue? O sea, la incertidumbre de los mercados sigue con respecto a los bonos de República Dominicana, porque ese endeudamiento masivo conllevó unos intereses que crecieran de manera importante, se duplicaran, y como proporción de los ingresos corrientes, que es el indicador que miran los tenedores de bonos, mis ingresos, mis intereses de la deuda, ¿cuánto representa sobre mis ingresos? Porque lo que le garantiza el pago de sus intereses. Para mirar. ¿Cuánto tú tienes tú propio de tus recaudaciones? No me lo mezcle con otros ingresos, que extraordinarios, no. Ingresos corrientes. Entonces, en ese indicador fue que sonó la alarma. Cuando se mira ese indicador era 25% si eran los intereses del gobierno, solamente gobierno central. Si le sumo los del Banco Central, lo que yo transfiero para recapitalización del Banco Central, y si le sumo los intereses que el Banco Central paga a sus emisiones de bono en su política monetaria, ese indicador se montaba en un 35%. Cuando tú mides y comparas con los países de igual calificación en el mundo, era 3-4 veces más que el resto, era el 10º del mundo. Entonces ya era una preocupación y sigue siendo una preocupación. Correcto. Y de hecho ustedes vieron que cuando se retiró la reforma de forma abrupta, los bonos cayeron el precio. Entonces estamos en una situación donde la decisión que se tomó, que la vamos a analizar un poco la economía política de la reforma, vamos más adelante, pero quiero dejar planteado lo que nos llevó a la reforma. Mercedes, tenemos que hacer una pausa porque hay que cumplir el compromiso, ¿verdad? Entonces, y también para ver otras situaciones. Vamos a hacer una pausa y entonces en breve retornamos con... Ha sido interesante esta primera bloque. Sí, una cátedra. Así Estamos aprendiendo todos aquí. Y volvemos en breve. Ok. Bueno.